El uso de matrices nos permite almacenar en memoria valores para usarlos posteriormente. Así, si necesitamos almacenar los días del mes con las ventas obtenidas, podemos declarar una matriz ventas donde almacenamos esos valores, sin necesidad de tener que crear 31 variables, una para cada día. Así, para declarar una matriz podemos indicarle un tamaño fijo, por ejemplo, como vemos, dim ventas 31 elementos, o variable, en este ejemplo, dim compras, y no con paréntesis abierto y cerrado sin definir ningún valor. Cuando nos indica el tamaño, a la hora de usar la matriz debemos usar redim para definir el tamaño. Por ejemplo, redim compras 31. A continuación podemos definir el tipo de datos que se almacenará. En este caso, moneda, currency. También vemos que podemos declararlas a nivel de módulo. Los valores almacenados pueden usarse en cualquier parte del módulo. Podemos definir directamente la matriz indicando sus valores. Para ello definimos la variable como variant, dim datos as variant, y luego a través del array incluimos todos los valores separados por comas. Como vemos en el ejemplo, array, Manuel Fernández, Avenida Lugo, los datos del cliente. Las matrices por defecto, en el primer elemento es el 0. Para indicarle que el primer elemento es el 1, debemos definirla como opción base 1. El tamaño de la matriz puede obtenerse con las funciones lbound, primer elemento, y ubound, que nos dará el último elemento. En el primer ejemplo, definimos las matrices para usar en el procedimiento actual, tipo variant. Luego cargamos los valores directamente con array, recorremos la matriz de datos desde el primer elemento lbound hasta el último ubound y mostramos los datos en nuestro listbox. En el segundo ejemplo definimos la matriz ventas a nivel de procedimiento con un tamaño 31 y tipo moneda. Usamos la matriz compras que habíamos definido a nivel de módulo sin tamaño. Para ello, antes de usarla debemos redimensionarla con redim, en este caso 31. También vamos a usar la matriz compras y ventas que la vamos a definir con dos dimensiones, 31 fila y 2 columnas. Con un for recorremos y cargamos los elementos compras, que vamos a multiplicar por 12. Compras y ventas, como tiene dos columnas, cargamos en la columna 1 las ventas y en la columna 2 las compras. Podemos observar cómo una vez cargadas las matrices que definimos a nivel de módulo, los valores permanecen. Para ello usamos el botón cargar compras y ventas que está en otra función y cargará los datos.